Carlos Beristain, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Pues gracias por acompañarnos, gracias por tomarnos la llamada. Pues hemos incluso estado en consultas a lo largo de desde el año pasado, una llamada eventual con Carlos Beristain, con Ángela Buitrago, los miembros titulares del grupo interdisciplinario, que hemos visto que le han dado un seguimiento, a pesar de que ya terminó su función, le han dado seguimiento al caso. Y Carlos Beristain, el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer referencia a varios puntos de la investigación y, bueno, algunos de los elementos que quisiéramos colocarte, más allá de ahorita preguntar más a detalle el balance que tienes de la investigación, como el rumbo que ha tomado la investigación en el caso de la desaparición de los normalistas. Tenemos el fragmento de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer estuvimos en la conferencia, lamentablemente no nos dieron la oportunidad de preguntar, pero esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, esto es un asunto también que amerita un análisis autocrítico, sobre todo el PRO, de la Organización de Derechos Humanos, Agustín PRO. Organizaciones de defensa de derechos humanos e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, cosa que no fue cierta del todo, y hay también pruebas. Esa sentencia posibilitó la liberación de 65 de ellos, de los que habían detenido al principio, aunque algunos de los excarcelados sí habían sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes. Bueno, cuando sale esta decisión, esta resolución del Poder Judicial, lo celebran los abogados de los familiares de los jóvenes y lo celebra el PRO. También resulta necesario recordar en este punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión, esto ya lo he dicho, que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron. Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, porque al principio, después de este terrible acontecimiento, todo recaía en culpar a las autoridades locales, al presidente municipal de Iguala y a las autoridades locales. Las protestas todas eran en ese sentido. Incluso cuando la OEA interviene desde el inicio, habla de que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido autoridades locales, policías municipales. No se hablaba del ejército ni del gobierno federal. Pero al paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, entre comillas,
de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército. Pasaron como 1 año, 2 años y empezaron con esa versión. Carlos Beristain, ex titular del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, hace una vez más alusión también a parte del trabajo que ustedes realizaron. ¿Qué decía al respecto, Carlos? Bueno, yo creo que nosotros hemos dicho todo ya, ¿no? Hemos dicho todo sobre eso, hemos demostrado las cosas. Nosotros no opinamos sobre las cosas. Hemos publicado 6 informes, están todas las pruebas de las cosas que hemos señalado públicamente están escritas, están documentadas y han sido publicadas para que puedan ser discutidas, ¿no? Nosotros, bueno, respecto a cosas que ahí se dicen, que no, mi tarea no es comentar lo que dice un presidente en medio de una situación así, pero el PRO tiene todo, el PRO y los representantes de las víctimas tienen todo nuestro respeto, obviamente, pues que ellos fueron los que negociaron con el Estado para poder llegar al país, para poder coadyuvar en la investigación. No es cierto que el GIEI se opusiera. Nosotros tumbamos la versión histórica. Junto con el equipo argentino de antropología forense hicimos los informes que mostraron que el vaso de Cocula no era el escenario y que mostraron el escenario del Quito Autobús y otras muchas cosas. Entonces, como puedes comprender y como puede entender la gente, nosotros sabemos cuáles son las responsabilidades de la PGR. Le dijimos a la PGR muchas veces, en nuestro primer año de trabajo, que las consignaciones que había hecho tenían muchos fallos y que en algunos casos las declaraciones eran la única prueba que había y que había evidencias de tortura de muchos de ellos y que eso se podía caer después. No era una novedad, era una cosa que nosotros alertamos desde el principio y la PGR no tomó ninguna decisión para solucionar esos problemas que tenía y eso, de ahí vinieron todas estas cosas. Llegamos un segundo momento al país, invitados por el propio gobierno, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un tiempo de esperanza a retomar la investigación sobre la base de lo que ya había pasado, ¿no? Sobre la base que había que reiniciar otra vez la investigación precisamente porque, digamos, una buena parte de ella se había caído cuando pasaron ante los jueces las consignaciones que se habían llevado a cabo. Ese fue el escenario en el que asumimos un nuevo reto de reiniciar la investigación. Nosotros no solo no nos opusimos a la judicialización de Murillo Karam, sino que Ángela Buitrago y yo, que nos quedamos en el país trabajando como GIEI, ayudamos al fiscal del caso a documentar la demanda contra Murillo Karam, ¿no? Y eso puede dar cuenta ese propio fiscal. Y desde luego todos los documentos que hemos dejado por escrito en la propia fiscalía dan cuenta de ello. Creo que la discusión está ahora a otro nivel, ¿no? Nosotros encontramos obstáculos en términos del acceso a información que es relevante para la investigación del caso. Hemos dado cuenta de muchas cosas que avanzamos en la investigación, ¿no? Respecto a responsabilidades, respecto al papel de diferentes policías, respecto al papel del crimen organizado, de Guerreros Unidos, pero también respecto a las responsabilidades de personal del ejército que estuvo durante esa noche en varias de las escenas, ¿no? Que mintieron después en sus declaraciones ante la fiscalía sobre dónde estuvieron o no. Tenemos los recorridos de los teléfonos en esa noche en diferentes lugares y no opinamos contra nadie, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho no disparen al mensajero, escuchen, lean los informes y discutan el contenido, ¿no? Creo que el contenido de los informes tiene las pruebas de lo que nosotros hemos señalado y hacer valoraciones generales sobre las cosas no creo que no va a ningún lado. En el momento actual, que los familiares hoy se están movilizando precisamente para reivindicar una resolución del caso y una apertura también de archivos y de acceso a información, ese me parece que es el punto fundamental. Ya, gracias, Carlos Beristain. Carlos, he estado en varias ocasiones en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Uno de los temas que hemos abordado con regularidad es precisamente el caso Ayotzinapa. En la última intervención que tuve con él hace unos meses a propósito del tema, él me dijo en términos literales: yo hasta este momento no tengo una prueba que señale que el ejército participó en la desaparición de los normalistas.
Y nosotros celebramos, Carlos Beristain, este papel que ha tenido el GIEI de no meterse en asuntos políticos, sino concentrarse específicamente en los datos de prueba, en los datos de investigación que ustedes realizaron durante todos estos años. ¿Qué datos de los elementos que ustedes consideran, qué datos de prueba duros se presentaron, se entregaron a la Presidencia de la República, a los padres y madres de los normalistas y a sus abogados? ¿Qué datos de prueba se presentaron de la participación del Ejército y de la Marina en el caso de la desaparición, Carlos? Bueno, de lo que sabemos, la Marina no intervino, digamos, esa noche, esos 2 días. La Marina intervino después. Tiene responsabilidades en cosas que pasaron después en términos de la construcción de la llamada verdad histórica, pero eso tiene otros detalles, ¿no? En términos de lo que hizo el Ejército, lo que sabemos que hizo el Ejército, nosotros desde el principio pedimos entrevistar a miembros del Ejército eh, porque sabíamos que habían estado en algunos lugares. Encontramos algunas declaraciones en, en un expediente de la PGR que señalaban que habían estado en ciertos sitios y pedimos la posibilidad de entrevistarlos como acusados, sino como personas que habían estado en sitios importantes, funcionarios públicos y que podían tener información relevante sobre eso. Desde entonces se nos acusó, se nos dijo que nosotros queríamos incriminar al Ejército, nada más lejos de nuestra voluntad, desde luego, pero sí queríamos tener la información que ellos tenían para poder contar con ella en la investigación, ¿no? Bueno, eso fue objeto de muchos señalamientos y polémicas, no tenían ningún fundamento y más bien trataban de desviar la atención sobre la información, que es lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Cuando llegamos en nuestro segundo mandato al país, pedimos al presidente la apertura de archivos. Había dos fuentes distintas que había que tratar de tener para la investigación. Una, romper en la medida de lo posible los pactos de silencio entre posibles responsables que pudieran llevar a que nos facilitaran información que no había salido en la investigación previa, ¿no? Eso suponía también una estrategia de generar confianza, ver bajo qué supuesto se podía hacer eso legalmente, etcétera, para poder tener información relevante. Bueno, eso llevó a encontrar los restos de 2 jóvenes desaparecidos no en el escenario del Vaso de Cojula, sino en una zona aledaña, pero con otro patrón, con otro modus operandi, con otra acción, ¿no? Entonces, bueno, eso mostró una línea importante. Y la otra que le pedimos al presidente fue la apertura de los archivos militares, puesto que pensábamos que podían tener información, ¿no? Lo que él dio la orden, estuvimos varias veces revisando los archivos, encontramos numerosa documentación de unos documentos que se llaman CRFI, que es Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Desconocíamos su existencia como tal antes y encontramos en esos archivos documentos que mostraban interceptaciones telefónicas del momento mismo de los hechos y había transcripciones. Había al menos 2 párrafos que transcribían conversaciones entre miembros de corporaciones policíacas, lo que parecía corporaciones policíacas, y líderes de Guerreros Unidos hablaban del destino de los jóvenes, eran de la noche del 26. Y eso mostraba que el Ejército tenía información, ¿no? Pero era una información parcial. Había párrafo A, párrafo B, 2 documentos, encontramos un tercer documento que analizaba estos otros 2 documentos y pedimos entonces dónde estaba el resto de esa documentación. Y a partir de ahí empezó una negativa de decirnos que no había más documentación. Teníamos muchos de los números de esos documentos CRFI que mostraban otro tipo de interceptaciones telefónicas, otro tipo de actuaciones que durante todos esos años no se habían conocido y que mostraban que había información relevante, ¿no? Nosotros buscamos esa información, volvimos a hablar con el presidente, se volvió a dar la orden de apertura y lo que recibimos como respuesta fue pues, la negativa a que hubiera mayor documentación y mayor información que fuera relevante, ¿no? Sabemos que eso no es cierto, ¿no? Tuvimos un testigo también de la propia Fiscalía que nos habló de esos archivos, ¿no? Y nos ofreció alguna documentación relevante sobre eso. Pues todo eso está publicado, ¿no? O sea, unas cosas muy, muy confidenciales que se dejaron en la propia Wilca. Todas esas cosas están publicadas en nuestros informes y muestran, no puede sacar la valoración que quiera, pero muestran una verdad que es incontrovertible, ¿no? Y también una verdad incontrovertible es el análisis que hicimos de la telefonía, y eso está hecho con datos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional. Analistas de la Guardia Nacional hicieron esos análisis básicos de la telefonía, por dónde se movieron los miembros del Ejército esa noche, ¿no? El comandante
del 27 Batallón dijo que no había salido del 27 Batallón esa noche y, sin embargo, su teléfono se estuvo moviendo por varias de las zonas del centro de Iguala, ¿no? Hubo no solamente un agente de inteligencia que estaba reportando lo que pasó, sino hubo varios, tenemos constancia de hasta 3 agentes, ¿no? Ese agente dijo que se había vuelto al comando del 27 Batallón caminando porque le habían robado una moto. Sabemos que no es verdad. Después otros militares declararon otras cosas que muestran que su comandante fue a buscarlo en carro y se lo llevó, y pasaron por la caseta donde estaba, digamos, otra patrulla militar justo cerca del escenario donde había sido desaparecido el bus 1531 que salía, digamos, para Ayotzinapa. Bueno, todas esas cosas muestran esas inconsistencias, esas medias verdades y algunas cosas falsas, evidentemente falsas, ¿no? Y eso es lo que hay que aclarar. O sea, no nos hemos inventado ningún documento, no nos hemos inventado ninguna información, están publicadas, están para contrastar. Los análisis de la telefonía nosotros hicimos nuestro propio análisis como GEI, se lo entregamos completamente a la Fiscalía para que la Fiscalía pudiera cotejar toda esa información. A esas informaciones a las que hay que dar respuesta. Ya, gracias, Carlos Beristain. Carlos, también retomando un poco ya en la última visita, las razones por las que ustedes pues tomaron la decisión de ya no continuar en la investigación del caso Ayotzinapa, y esto también retomando un documento al que ustedes tuvieron acceso, donde al parecer había una indicación que pues ya no se entregara más información. Si pudieras, para quien te está escuchando, retomar esta parte que nos parece también una parte fundamental. Bueno, en esos archivos encontramos documentación que era muy relevante, ¿no? Encontramos un documento, por ejemplo, que señalaba en 2015, ¿no?, que había que hacer una campaña contra el GIEI, ¿no?, ya en esa época, ¿no?, una indicación incluida por parte de un asesor militar, señalando que había que hacer una campaña contra nosotros cuando se desencadenó una campaña contra nosotros en aquel tiempo. Como sabes, la investigación iba bien, llegó hacia un cierto punto. Presentación del informe de la COBAG, las presiones sobre la Fiscalía para la judicialización y bajar consignaciones que el fiscal Omar Trejo había llevado adelante. Eso generó la salida de Omar, ¿no? Eso generó también, en el mismo momento se dio la presentación del informe de la COBAG. Ese informe de la COBAG reconocía que había sido un crimen de Estado, validaba también, confirmaba muchas de las cosas que nosotros habíamos señalado, pero también utilizaba una prueba que eran capturas de pantalla de WhatsApp que no tenían consistencia de prueba, ¿no?, y fueron planteadas como una prueba, con una versión de la historia. Con eso hizo que 2 miembros del GIEI pues salieran del grupo, 2 nos quedáramos precisamente para continuar con la investigación de toda esa documentación que existía, y eso fue una decisión compartida, colectiva, y nos quedamos precisamente porque el propio gobierno nos pidió que nos quedáramos y que ayudáramos en la investigación, ¿no? Ahí lo que encontramos después fue, sin embargo, tras esos avances, la negativa a poder tener una mayor documentación, y que, pues al parecer, la decisión que se había tomado era que hasta ahí llegaba la apertura de las informaciones. Lo cierto es que nosotros seguimos pidiendo acceso a los documentos, señalamos cuáles eran los documentos importantes. Hay muchos documentos en los que dicen repórtese al día siguiente cuál es el resultado de estas acciones, y no está el reporte de lo que se hizo con esas acciones. Y bueno, eso nos parece que es absolutamente central para poder saber a qué resultados llevaron ciertas actuaciones militares, y que eso puede proporcionar información sobre los desaparecidos, ¿no? Los 3 documentos que hablan sobre a dónde se le pueden llevar, quién puede ser responsable, qué hacer con un grupo de jóvenes, primero de 21 y luego de 17, y la discusión que hubo internamente sobre eso, muestra que hay información relevante que no hemos conocido, ¿no?, y que esa es la información significativa para tratar de avanzar, ¿no?, en dar una respuesta a los familiares de los desaparecidos. Nosotros siempre hemos dicho que la búsqueda y la verdad no pueden ser 2 caminos separados, ¿no?, porque es la verdad la que nos va a llevar a la búsqueda, y también porque lo que los familiares están buscando no solamente son
el destino y el paradero, si hay unos restos óseos y dónde están, sino también cómo llegaron allí, cuál fue la historia, por qué pasó eso, quién lo hizo posible. Y todo eso forma parte de la verdad que ellos están reivindicando, ¿no? Y que han reivindicado siempre los familiares de desaparecidos en todos los lugares del mundo. Y también yo en un reciente artículo señalaba de que esos familiares de los desaparecidos han sido en todos los países, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, el GAN en Guatemala, ASFADES en Colombia, los familiares de los desaparecidos en México también son un diamante de la conciencia colectiva, ¿no? Y creo que muestra una voluntad de la búsqueda de la lógica del afecto por sus seres queridos, pero también una conciencia de derechos humanos que es muy importante para todos y muy importante para México también. Ya, gracias Carlos Beristain, ex titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes. En la dimensión, en la importancia, en la cuestión de los tiempos. Lo pregunto desde inicios de la investigación del GI a los tiempos de ahora. En la primera instancia, preguntaría, hubo un impedimento por parte del entonces exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de impedir que ustedes tuvieran acceso al cuartel del 27º Batallón de Infantería y también a que fueran entrevistados o interrogados los militares de ese 27 Batallón de Infantería. En la dimensión del tiempo de los hallazgos y de la investigación, ¿qué tanto afectó a la investigación el que se negara por tantos años este general, exsecretario de la Defensa Nacional, al acceso a toda esta información y al cuartel general del 27 Batallón de Infantería? Ernesto, bueno, nosotros no pedimos acceso al 27 Batallón, no fue una de nuestras peticiones. Nosotros lo único que pedimos fue poder entrevistar como testigos a varios de los miembros que sabíamos que habían estado en esos lugares, ¿no? Se nos dijo primero que era imposible, después se nos dijo que hiciéramos un cuestionario para que las preguntas las hiciera la PGR, pero bueno, para cualquier investigador que investigue hechos atroces, un crimen de estas características, se puede hacer un cuestionario y mandarlo. Eso es parte de la pregunta y la repregunta, y eso es parte de cualquier investigación. Y eso, las respuestas al final fueron que no era posible, que no. Y las acusaciones contra nosotros. Bueno, eso mostró un escenario negativo. Si nosotros hubiéramos tenido en ese tiempo los datos que hemos tenido 8 años después, gracias a la apertura de los archivos, se hubieran podido hacer muchas más cosas, ¿no? Ahí yo aprendí trabajando con las fiscales, ¿no? Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, ¿no? Dos excelentes investigadoras, que el tiempo que pasa, verdad que se aleja. Nosotros llegamos 5 meses después, y en esos 5 meses después hubiéramos tenido acceso a esa información y hubiéramos tenido acceso a esos archivos, pues hubieran podido hacer muchas más cosas en un tiempo mucho más cercano a la realidad, que es lo bueno que tuvo la actuación del GIE al principio, ¿no? Es decir, la Comisión Interamericana ofrece o otorga medidas cautelares en muchos casos muy significativos. Este es un caso en el que, además de unas medidas cautelares de la Comisión, había un equipo de expertos para hacer la asistencia técnica para el cumplimiento de esas medidas cautelares, y también trabajamos en un tiempo cercano a los hechos, ¿no? No es como en otros casos de la Comisión Interamericana, que han pasado 10, 15 o 20 años desde los hechos, ¿no? Había pasado poco tiempo, y eso ofrece oportunidades únicas para poder tener acceso a información muy relevante, ¿no? Muchos de los testigos que ahora sabemos que están asesinados, los responsables que han sido asesinados, estaban vivos, ¿no? Y se hubiera podido hacer una investigación de otro nivel, desde luego, mucho más efectiva, ¿no? En términos de una resolución del caso y la obstaculización de muchas de esas medidas, tanto en términos del acceso a la información militar como en términos de la propia PGR y de la propia SEGOV, ¿no? Los obstáculos que pusieron a nuestro trabajo pues fueron la peor estrategia para tratar de enfrentar una situación así, y han tenido consecuencias hasta la actualidad, ¿no? Ya, gracias, Carlos. Para ir cerrando, Carlos, te preguntaría ya en el tiempo presente. Sabemos que desde septiembre del 2022 hubo un alto en la investigación.
más adelante vamos a presentar una larga entrevista que tenemos con el ex fiscal Omar Gómez Trejo, donde pues da detalle también de lo que él fue viviendo en la investigación y en la colaboración que había con ustedes, con la propia fiscalía, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo y en el momento actual, Carlos Beristain, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el rumbo o el camino que tendría que tomar la nueva administración para reencauzar nuevamente pues, la investigación sobre la desaparición de los normalistas para pues darle una respuesta pues mucho menos dura la que han estado teniendo los padres y madres de los normalistas, Carlos? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas que son fundamentales, ¿no? Primero, hay que dar muestras con los familiares. Los familiares no son el enemigo, ¿no? Son la representación de esa conciencia colectiva y tienen una legitimidad moral, ética ante el país, ante el mundo enorme, ¿no? Y creo que eso es muy importante y hay que reconocerlo como tal. La nueva presidenta, de lo que escuché a través de los medios, porque no estamos en el país y no hemos tenido información directa sobre todo eso, pero tuvo una reunión con algunos de los familiares y en esa reunión, por lo menos en las declaraciones, apareció diciendo hablemos de metodología. Y creo que eso es un buen punto de partida, ¿no? Hablar de metodología me parece que es muy, muy importante porque todo el trabajo de asistencia técnica que nosotros hicimos está hecho en base a metodología, ¿no? Y se puede discutir la metodología, pero ahí están los datos y los datos son incontrovertibles, ¿no? Y los análisis desde nuestro punto de vista también. De hecho, nadie ha podido cuestionar, ¿no? Desde la época de la PGR, que hubo mucha gente que trató de cuestionar el informe del doctor Torero, el informe del equipo argentino de antropología forense, todas las cosas que nosotros señalamos en su momento se fueron confirmando con el tiempo, ¿no? Y creo que eso muestra que ese es un buen punto de partida, la metodología es un buen punto de partida. Restablecer la relación y el respeto con los familiares me parece que es muy importante, ¿no? Y también me parece que es importante escuchar sus demandas y la apertura a proporcionar la información que existe en el Estado y que ha sido además una orden dada por el propio presidente saliente en la actualidad. Me parece que proporcionarla de forma efectiva pues es la respuesta más honesta, más constructiva y más positiva para el caso, para los familiares, para la presidencia, para México y creo que para el mundo, porque mostraría una posibilidad de afrontar un caso tan brutal, ¿no? Y que muestra también un panorama de cosas que están por detrás, ¿no? De la corrupción de autoridades, con el crimen organizado, el narcotráfico, el papel que tiene eso, el control territorial, una buena parte de sectores de la política también, etcétera. Bueno, cómo esas cosas se pueden también solventar. En el caso de Ayotzinapa, resolver Ayotzinapa es también la posibilidad de mostrar un mapa de salida de este narcotráfico y de esta llamada guerra contra el narcotráfico que tanto sufrimiento tiene para la gente y para el país. Ya, pues Carlos Beristain, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Yo le quiero comentar también que en algún momento, hace unos meses, intentamos tener un encuentro, convocar a quienes participaron en la investigación, pues para hacer un corte de caja y unos de los invitadas también eran ex titulares del GIEI y siempre la prudencia es algo que les ha distinguido a ellos también, al Tlachinoyan, que dijeron, pues está el tiempo pues bastante duro tal vez con el posicionamiento del presidente y pues un encuentro así tal vez no abone en estos tiempos, en estos momentos, y es algo que finalmente, y viendo lo que vemos, pues coincidimos. Ayer tuvimos una entrevista con Vidulfo Rosales, el abogado del Tlachinoyan. Al terminar la entrevista tuvimos otra con Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Ahorita acaba de escuchar usted también a Carlos Beristain. En un momento que ya están por acá, se instala también don Mario González, padre de los normalistas, y John Gibler, también otro de los investigadores que han hecho un trabajo invaluable en ese sentido. Y lo que estamos intentando es eso, presentarle estos pedazos de rompecabezas
Y siempre, siempre gracias, Carlos Beristain, por el trabajo que han hecho y por darle una oportunidad a la palabra como siempre lo han hecho. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ernesto. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Pues bueno, es Carlos Beristain, ex titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos, Expertas Independientes,